distanciamiento. Nuevamente le damos la bienvenida, les agradecemos mucho, de verdad, en nombre del Ministerio de Salud Pública, en nombre del pueblo cubano. So again, we would like to welcome to our institution on behalf of the Cuban people, on behalf of the Ministry of Public Health. Porque indiscutiblemente tener un grupo importante de personas que los Estados Unidos defiendan a Cuba. Because to have people like you that in the U.S. you are working for Cuba, defending Cuba, que apoyen con recursos que nos son muy necesarios y que siempre llegan en el momento más oportuno. Supporting us with the resources that we need. Mm-hmm. Pues realmente tiene mucho valor y le reitero, se lo agradecemos. And it has a great value for us and we really appreciate that. Y en nombre del Ministerio de Salud del gobierno cubano, on behalf of the Ministry of Public Health, on behalf of the Cuban government and our leaders too. Nosotros recientemente tuvimos un intercambio con un grupo que vino de Minnesota. We recently had an exchange with a group that came from Minnesota. No tan científico, porque realmente el que venía fundamental era el cantante de jazz cubano que vive en Minnesota. So they were not scientists. It was led by Nachito Herrera, the Cuban jazz player. Tuvimos un intercambio con Nachito y con todo el grupo que vino. We had the exchange with Nachito and the rest of the members of his group. Y realmente fue muy grato, además la presentación que él hizo en el Festival de Jazz. And his performance at the Jazz Festival was wonderful, was excellent. Bueno, nosotros, con el permiso de la doctora María Elena y el doctor Michel, vamos a comenzar a dar una idea de la situación epidemiológica de Cuba, ¿no? So we are going to start giving you a general overview of the situation of the pandemic in the island. Cuba no estuvo como nadie en el mundo exento de la COVID-19. Cuba, like the rest of the countries in the world, was affected by the pandemic. No ha estado exento, pero no hemos estado, porque todavía, como es natural, tenemos la COVID-19. We still have COVID-19 here. Ahí tratamos de resumir los aspectos más importantes y ustedes hacen la pregunta que consideren. So we are trying to sum up the most important aspect and then you will ask all the questions you want. De los 225 países y territorios del mundo, out of the 225 countries and territories in the world que informan casos de COVID that are reporting COVID cases so far, en el mundo la tasa por millón de habitantes, per tasa de million casos de inhabitants, COVID-19 por millón de habitantes, the rate of COVID positive per million inhabitants is de 50.356 por millón de habitantes. It's 50,356 per million inhabitants. En la relación de los 225, el mundo está en la posición entre las 125 y las 126. In relation to the world is in this position 226, 126, Y 126. Esa es la 125, 126. Cuba, con una tasa de 92.740 casos por millón. Cuba has this rate, 92,740 cases per million. Ocupa el lugar número 97. We are in this place 97. Es una tasa 1,85 veces superior a la del mundo. It is 185 times superior to the compared to the rest of the world. Nos hemos tratado de explicar esta cantidad de casos cuando Cuba, en el mes de finales de enero, ya tenía elaborado enero del 2020. Acuérdense que diciembre se informa al mundo, enero del 2020 ya teníamos elaborado el programa de prevención y control de la COVID-19. So by January 22, we already had a program to face this pandemic in the island, the whole program.
con todas las actividades que habían que realizar, todos los aseguramientos que habían que with all the realizar, activities, all the resources that we needed for that. presentado y discutido con el presidente de la República, el secretario del partido, We analyzed this with the President of the Republic, the General Secretary of the Communist Party, y con todos los ministerios de nuestro país, de los diferentes organismos and they analyzed this with all the ministries of their country, del Estado, from the state, teniendo en cuenta que los problemas de salud no se resuelven solo por el Ministerio de Salud. taking into account that health problems are not only solved by the Ministry of Public Health. Ahí todos salimos con tareas a We realizar. all had our responsibility, our main task. Y los primeros casos que se diagnostican en Cuba fueron el 11 de marzo del 2020. The first cases diagnosed in Cuba were on March 11, 2020. Que fueron 3 turistas italianos 3 Italian tourists que se encontraban en la ciudad de Trinidad. who were in Trinidad, one of the colonial towns in Cuba. Correcto, una ciudad muy pintoresca, muy turística. It's a beautiful city, tourist city. Y fue interesante porque quien informa a las autoridades de salud en aquel momento, que en Cuba no se conocía, que tenía personas en su casa alojadas, que tenían síntomas respiratorios, fue la dueña de la casa donde ellos se encontraban. And it was interesting because who sent the information to us was the owner of the B&B. She told the authorities that the people staying in her house had some of the symptoms of the disease. Porque aunque no teníamos casos ni se conocía mucho la enfermedad, pero tenía información de la que se había We brindado. didn't have hasta ese any momento. positive case till that very moment, but we have the information Nos about the decimos, symptoms. bueno, con un programa tan integral, con un programa tan intersectorial, esta tasa tanto más elevada. ¿Cuáles son las razones? So why the reason of these figures if we have this intersectorial program, integrated program? Primero, porque buscamos, teniendo en cuenta que es una enfermedad que tiene muchos casos asintomáticos, se hizo pesquisaje buscando, con pruebas, buscando personas con casos de COVID. So first, because we have this screening, this assessment, trying to identify the people with symptoms of the disease. De hecho, en el año 2020, entre el 70 y el 80% de los casos diagnosticados eran totalmente asintomáticos. So let me tell you that in the year 2020, 70-80% of the cases diagnosed, they have no symptoms. Segundo, porque ha habido mucha transparencia en la información. Hubo un periodo durante casi año y medio en que todos los días se le explicaba a la población cubana, y sabemos que en otros lugares del mundo también se escuchaba, cuántos casos, cuántos fallecidos. So there was a transparency with the information for a year and a half. We have every day on our media the information, very accurate information about positive cases, what was happening with the pandemic in the country. Y en tercer lugar, que lo vamos a ver más adelante, And third, que en Cuba, entre las limitaciones económicas, el bloqueo, y perdonen que lo tenga que mencionar, pues Cuba tuvo que elaborar con su comunidad científica sus propias vacunas. and also the third case is that with our limitations, economic limitation, because of the blockade that affected this country, we have to work with our scientific community to create our own vaccines. Fue el primer país de América que elaboró sus propias vacunas. It was the first country in this hemisphere that created its own vaccines. Pero eso hizo que cuando ya se empezó a vacunar la población cubana, muchos países ya habían comenzado muchos meses antes la vacunación. But when we started with this vaccination campaign to our population, a lot of countries have started with their vaccination program in their countries. No obstante, ahí hay un grupo, seleccionamos 8 países desarrollados, So, países además como Israel, que comenzó la vacunación de los primeros en el mundo con tasas muy superiores a la de Cuba.
So we have an example there of 8 different countries who started vaccinating their population before the island, and que doctor, discúlpame, tiene tasas mayores que Cuba. Mayores que Cuba. And the rate Muy is superior. the rate is higher than the rate in Cuba, like if Israel, for example. Tasas de incidencia de casos de COVID The incidence of COVID in those countries is higher compared to por Cuba millón de habitantes. per million inhabitants. Miren lo que les explicaba. Miren qué interesante. Muchos países comenzaron desde el año 2020. So a lot of countries started with this vaccination in the year 2020. Cuba realmente comienza a vacunar a mediados del año, semana número 24. Comienza a vacunar mediados del año 2021. So Cuba started this vaccination program mid 21st 2021 year during the week 24. Con la curva negra nos muestra en la medida que se iba incrementando el porciento de la población cubana vacunada. So the black curve is proving that how they increase the number of people with a vaccine shot. Con una estrategia, que fue lo que la caracterizó la estrategia de vacunación en Cuba, que era hacerlo de forma muy acelerada. And the strategy to do it in a very fast way. Con una posibilidad, una bondad que tiene Cuba, que es lo que dirige la doctora en nuestro país, la atención primaria de And salud. with the possibility primary attention about health. Que pudimos rápidamente crear miles de vacunatorios, no miento, miles de vacunatorios en nuestro país que rápidamente iban poniendo las vacunas. We could create different spaces to La give the doctora vaccine lo va a explicar en detalle. to the people. She's going to explain that in our communities, we have those places where we could go and get the vaccine very fast. Y otro factor favorable en Cuba. La población no está permeada por las corrientes antivacunas que existen en el mundo. And our population is not permeated, is not influenced by that campaign against vaccines. Que veo en los gestos de algunos de ustedes que es la cosa más absurda del mundo. That is absurd. Pero That is existe. absurd. But it exists. Pero existe realmente. But it exists. Entonces, así se fue acelerando. Las columnas rojas son las tasas de incidencia por semanas. So the rate bars are the rate incidence per week. Y fíjense que con esa estrategia de vacunación muy rápida, muy acelerada, y con la cobertura que se iba logrando, y con la efectividad y la eficacia de nuestras vacunas, pues fíjense cómo ya en la semana 38 exactamente, ya comienza a bajar la tasa de incidencia. So with the strategy plan for this vaccination program, you can see that the incidence starts going down in week 34. Remember that he said that they started mid 2021 in week 24. Empezó a bajar y se fue logrando el control de la transmisión. And then they control transmission of the disease, of the pandemic. Y hasta la semana 38, que es cuando empiezan a bajar las columnas rojas, que fue el 25 de septiembre del año 2021, se había diagnosticado el 81% de los casos de COVID en Cuba. So till the week 38, when the incidence of rate incidence started going down, in September 25th, 81% of the cases, el 81,2% de todos los casos que hemos tenido en Cuba have been already diagnosed. 81% of the cases we have in the Por lo tanto, por el efecto de la vacuna, indiscutiblemente después de eso, lo que se ha diagnosticado es el 19%. After this vaccination program, only 19% of the cases have been diagnosed. Esta es Cuba
año 2021. That's Cuba in the year 2021. Comenzamos el año bien. We started the year really well. Eso es Well. por meses. That's per month. Comenzamos el año bien. Ya aproximadamente en el mes de abril se nos introduce la cepa Delta. So April we have this strain Delta En una población que todavía, ¿se acuerdan de la fecha? No estaba vacunada. in a part of the population that didn't have any vaccine yet. E indiscutiblemente se produce una oleada. And there was a peak, there was a wave, Una gran oleada, a pudiéramos big decir, wave. que sobre todo fue los meses de julio, agosto y septiembre. That was July, August, and September. Ya después se fue controlando la transmisión. Lo que está en números en las columnas verdes son el número de casos. So the number, if those in those green columns, those are the number of positive cases during those months. Then they controlled the pandemic, went down. Y el mes de lujo de Cuba fue diciembre, que solamente en un mes tuvimos 3.845 casos. And the best month in Cuba then was December, when we only diagnosed 3,845 cases. Indiscutiblemente estaba el efecto también de la vacunación. Que ya And it sabemos. was then the effect of the vaccine. En diciembre la situación ya un poco más controlada, pues se decide, teniendo en cuenta la situación económica de Cuba, hacer una apertura de las fronteras. Then after December, a situation was better, and taking into account the economic situation of the country, they 7 a veces 10 días hasta que resultaba negativo y till entonces that very moment, people arriving to the island, they were sent to an to a center if they were positive, and they have to stay there for 7 to 10 days till the PCR was negative. eso fue el principio de diciembre e indiscutiblemente eso nos ocasionó un incremento en el número de casos en el mes de enero. And then after that, in January, we had another increase in the number of positive cases in January. Que ya ahí en el mes, ya para esta fecha, pues estaba presente o sea, más adelante se encontró, en esta misma fecha se encontró la variante Omicron. Then we have the other strain variety, Omicron, Con una alta contagiosidad that it's very contagious. Que nos provocó un incremento. And we also had an increase in the number of positive cases. Este es Cuba en los últimos 15 días. So this is Cuba the last 15 days. Ese es el número de casos que se han diagnosticado y la tasa The number of cases diagnosed and the rate por per 100.000 habitantes. 100,000 inhabitants. La próxima. Y esta es la pandemia en toda su magnitud. And that's the pandemic in Les its explico. magnitude. Ahí está enero. Ahí está el año 2020. Son las dos primeras columnitas. The first two bars, that's the year 2020. Durante 2020 se diagnosticaron 12.056 casos. Hasta diciembre, 12.056. Y hubo un total de 146 fallecidos. ¿Me ayuda, Michelle? So 146 fallecidos. till December, 12,056 cases were diagnosed and 146 people died. Y después, pues vino todo el año 2021 con lo que ya les expliqué, número de casos, incremento de fallecidos. Yeah, and then in the year 2021, we had a wave, an increasing in the number of positive cases, the number of people that died. La oleada de julio, agosto, septiembre, ya disminuyendo en octubre, July, August, September peak, then going down in October. y la oleada más pequeña, como es natural, del mes de enero de este año. And then the new wave on January this year, Siempre relacionado con la introducción de nuevas variantes, always related to new strains. que de todas formas hubieran entrado. Anyway, Porque realmente Cuba, aunque quizá no sea de los países de más
movimiento con el mundo, pero tiene movimiento con el mundo. Yeah, anyway, we were going to have those trains here because the Cubans are not constantly moving. Well, people come back and forth, travel. Yeah, it was going to happen anyway. Y al día de hoy, la tasa de incidencia, la tasa de mortalidad, de letalidad, digamos, de las personas que enferman, cuántas fallecen. Que eso calculado en tasa, en este caso le estoy hablando por 100.000 habitantes. No, perdón, por 100 habitantes, es por ciento. El porciento de tasa de letalidad de Cuba acumulado durante toda la pandemia es de 0,8, 0,80. 0,80, ok. El mundo está en 1,49 y la región de las Américas en 1,72. Entonces, Cuba siempre con una tasa menor. So, little rate in the island per 100 inhabitants, it's 0.80. 0.8 compared to the rest of the world. The world is 1.49 and the Americas 1.70. 1.77 las Américas, ¿verdad, doctor? Exactamente. 1.77. 1,42 en el mundo la tasa de letalidad. So 1.42 the world. 1,79 en la región de las Américas. And 1.79 in the Americas. And Cuba 0.8. Y otro indicador positivo es que el 98,7% de todas las personas que han tenido COVID-19, que se han diagnosticado con COVID-19 en nuestro país, se encuentran al día de hoy recuperados. So, another important indicator, 98.7% of the people that were diagnosed COVID positive, they are recovered, today, they have recuperated today. Algunos de ellos, al igual que ocurre en el mundo, con algunas secuelas de la enfermedad. So some of them have some incidents, side effects from the disease. Que realmente, ustedes lo conocen, todavía están en investigaciones, en descubrir cuántas cosas más puede haber dejado esta enfermedad. Well, still, as you know, they are researching the disease, what may happen, because we are all learning from the disease, right? Still. Y por último, para no agotarlo, que ya les veo un tanto cansados. No, si se acaban de levantar. Se acaban de levantar. Sí, se acaban de levantar. Nobody's tired. La vacunación de Cuba. And then the vaccination schedule in the island. Que con nuestra vacuna, todo esto es nuestra vacuna, aquí no hay... And this is our vaccines. We're not talking about aunque no la reconozcan hasta ahora internacionalmente, pero ya Cuba, o sea, estos indicadores se logran. Fíjense, y perdónenme que yo a veces vaya atrás, fíjense que a pesar del impacto de la variante Omicron, que indiscutiblemente es muy contagiosa realmente. So, even though Omicron is very contagious, la oleada que tuvimos este año fue discreta en comparación con lo que pasó. The way we have this year was discrete compared to the rest of the y eso se lo debemos, además, en un momento que, como ustedes pueden ver, o sea, no hay muchas medidas de restricción. En Cuba sí es verdad, todavía exigimos. And there's not a lot of restriction in the island now, though we still use the mask, is mandatory to use the mask. Pero fronteras abiertas, but borders are open, turismo, tourists coming to the island. Y no obstante eso, la oleada fue discreta. And nevertheless, it was discrete, the impact was discrete. Eso sabemos que se debe a que el 100,2% de la población vacunada, ¿a qué le llamamos vacunado? Ahí quitamos los que están enfermos, los que están convalecientes de todavía con poco tiempo de la COVID-19, los menores de 2 años que todavía no hemos comenzado a vacunarlos, aunque estamos trabajando para comenzar próximamente, sobre todo de 7 meses a 2 años para comenzar. Ahí excluimos eso.
el resto de esa población, la población que no está en Cuba y que sin embargo aparecen en las estadísticas, el 100% de nuestra población tiene una primera dosis de la vacuna. So, first of all the population in Cuba has at least one vaccine shot, except those that are sick, those that are still recuperating from the disease, and also minors, especially those from 7 months to 2 months. Though they are working to create a vaccine for those kids, but the rest of the population, at least we have one vaccine shot. El 88,6% ya tiene hasta una segunda dosis. 88.6% of the population have a second shot. 2. El 85,6% tercera dosis. 85.6 has already the third vaccine shot. El 93,3% el esquema completo. And 93% the whole vaccine schedule. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es superior a la tercera dosis? Bueno, porque aquí se incluyen los convalecientes que ya se han vacunado. And why this figure is higher? Because we are including here those who recuperated from the disease that they have the vaccine shot already. Y ya desde el año anterior estamos enfrascados en las dosis de refuerzo. And since last year, they are providing the fourth vaccine to reinforce the system. Que sería una cuarta dosis. That's a fourth dose. Que ya el 63,8% de toda la población vacunable pues tiene aplicada en nuestro país la dosis So de refuerzo. 63.8% of general population we have that vaccine. 63.8. Arriba, y no lo voy a detener en esto, están los porcientos de toda la población cubana. Some average of general population in Cuba that have received that vaccine. Incluyendo los que están enfermos, los que están fuera de Cuba, los Including niños those menores de 2 años. that are not living in Cuba, those that are recuperating, minors. Que aunque los porcientos son menores, pero es un buen porciento de la población. Though the figures is percentage is low, it's number 2. Esa es realmente nuestra fortaleza en el enfrentamiento a la COVID. That's our stronghold to face this pandemic, this COVID-19. Además de que en Cuba, desde el principio, cuando tenemos más posibilidades, pues el 100%, todo paciente que se sospeche se le hace la prueba, todo paciente que dé positivo se ingresa en una institución de salud. Los contactos de esas personas positivas se chequean y se vigilan. Entonces, realmente nos permite mantener también medidas que ayudan al control. So in Cuba, every time you are suspect of having this, you have the symptoms of COVID. Every time they come, they have this COVID test, and if your result is positive, then you're going to be referred to a center. You're going to be isolated, and also the contacts of the positive cases are going to be isolated too, and that is helping with this result.